tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, iniciar la semana en compañía de Gomanson Rodríguez. También saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos cine, tenemos literatura y tenemos música también. Así es, muchas cosas, Laura, este fin de semana. Parte de lo que vamos a tener aquí y compartir con todos ustedes tiene que ver con un homenaje a dos figuras de la literatura muy distintas, de generaciones completamente diferentes. Uno de ellos es, por supuesto, Octavio Paz. Octavio Paz, se cumplen 20 años de su partida, se le rindió un homenaje, es un momento en el que vamos a estar recordándolo y vamos sobre todo a leerlo. Esto ya se hizo en un encuentro, pero yo creo que vale mucho la pena que no se quede ahí, sino que continúe. Y también está un recuerdo, un homenaje a Víctor Serge. Víctor Serge, el papá del pintor que nosotros conocemos muy bien porque no nació en México, pero se desarrolló muy bien aquí, Vladi. Víctor Serge, hijo de rusos, nacido en Francia, escritor en lengua francesa, no reconocido entre los franceses, pero tampoco reconocido entre los rusos, que hizo también obra aquí en México. Es recordado, nosotros compartimos con ustedes esto. Y ya se acerca la fiesta de la música, que realmente es un agasajo para todos los melómanos. Bueno, se organiza desde hace muchos años y México es una de las sedes de este encuentro que se lleva a cabo a partir de Francia a muchos otros países. Así es, les vamos a compartir la programación de este fin de semana. Viene un artista francés a participar en la fiesta de la música aquí en México. ¿Comenzamos? Una de las cosas que siempre hay que celebrar es la diversidad, Laura, amigos, y cuando, hablando en el caso de cultura, que es nuestra materia, que haya un nuevo espacio cultural, también siempre es bienvenido. Efectivamente, las artes, la cultura tienen un nuevo espacio de encuentro que se ubica en el corazón de Coyoacán, uno de los barrios tradicionales de la Ciudad de México. Es el Centro de Artes Vivas. ¿Por qué no lo visitamos? El Centro de Artes Vivas busca no solo darle un lugar a las bellas artes, sino también generar conciencia en temas sociales, de medio ambiente y de todas las áreas posibles que puedan acercarnos a conocer el día a día de las personas que trabajamos en este país. Artes Vivas es un concepto nuevo que se está definiendo constantemente. Decidimos sumarnos a ese género porque ese género busca mezclar e interconectar distintas cosas, distintas disciplinas, y así queremos extenderlo hacia todo lo posible. Este espacio ofrecerá conciertos de música clásica y experimental, eventos gastronómicos, obras de teatro, talleres y conferencias. La sala de exposiciones se inauguró con el proyecto de joyería Serpentín de Sofía Ordaz y Horizontes, una muestra fotográfica de Gabriel Figueroa Flores. La idea de mis paisajes tiene que ver con varias ramificaciones, digamos. Una es mostrar no lo que yo veo, sino lo que yo siento. Entonces estos paisajes te remiten más a una sensación que a un ¿dónde está? Por otro lado, estamos en crisis, el planeta está en crisis, y entonces estos paisajes también te remiten a esta parte en donde no te relacionas ya con la naturaleza. Los invito a conocer este espacio, a todos los que quieran compartir conocimiento en nuestros conversatorios, en nuestras aulas, y esperemos que este centro tenga larga vida. Noticias 22, Óscar Cortés. Enhorabuena por este espacio, ya estaremos dándole mayor cuenta de lo que presenten en este lugar. Ahora nos vamos no muy lejos de este lugar, ahí en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, porque malabaristas, payasos, trapecistas, todos ellos saltan a la pista. La compañía Marionetas de la Esquina nos trae de regreso su obra más emblemática, el circo. Bienvenidos a este lugar donde hoy llega el viejo arte de la maroma y el malabar. ¡El circo!
Desde principios de los años 70, miles de sonrisas han sido dibujadas en los rostros de niños y adultos de todas las edades gracias a El Circo, puesta en escena que en el marco de los 40 años de su versión definitiva, regresa a la titería de la mano de la compañía Marionetas de la Esquina. El circo nació en Argentina en 1973 y yo viajé a México en 1976. Vale decir que tuve poco tiempo de circo en Argentina y el resto, que es el resto de mi vida también hasta ahora, acá en el país, en México. Con muchísimo gusto vamos a presentar a Ariadna, quebrando su cintura como un junco verde. ¡Ariadna! Sí, en principio era parte de una obra que tenía un título diferente y era más o menos el 30% del total de ese espectáculo. Después tenía tanta aceptación en el público que lo agrandamos. ¡Prepararse y ya! Personajes con habilidades únicas engalanan un show en el que la diversión es lo más importante. ¡Eres Ursu! Tenemos a la banda del circo, después tenemos un equilibrista, tenemos una trapecista, tenemos payasos malabaristas que hacen malabares con una silla, tenemos a un domador, Jaime, a Budineto, el león, un león que se ha aclimatado en México, pero sigue siendo muy, pero muy bravo, y es el único circo en México que tiene animales. Cuando encuentren un... Después de más de 5,000 representaciones, El Circo se ha vuelto la obra más emblemática de Marionetas de la Esquina y sigue siendo una de las favoritas de los pequeños espectadores. La parte más difícil de su rutina, a ciegas. Decirles que vamos a estar los sábados de junio aquí en la Titería y los domingos en el Seminario de Cultura Mexicana. Y el día 1 de julio, día en el que todos tendremos que ir a votar, vamos a dar 2 por 1 a los que tengan el dedo marcado de que ya votaron. Atención, Pepe. Sí. Concentrarse. Ya. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues está bien, ¿no? Se van a votar y después se van al teatro. Divertirse un poquito y esperar los resultados, pero tampoco no se pierdan la cobertura de Canal 22, Laura, porque ya estaremos vamos a trabajando. tener muchas intervenciones, porque desde temprano la información estará fluyendo, nuestro equipo de reporteros estarán distribuidos en diversas partes, así que bueno, pues los esperamos con nuestro estilo en Canal 22 de cobertura de elecciones. ¿Y qué te parece, Laura, si después de esto nos vamos con un poco de poesía para recordar a Octavio Paz? Efectivamente, fíjense que se reunieron amigos, figuras diversas de la cultura nacional, discípulos, estuvieron ayer dando voz a la poesía de Octavio Paz y lo recordaron en versos a 2 décadas de su partida. Nada se mueve, pero la hora crece, se dilata. Con la lectura de El Balcón, primer poema que escribió Octavio Paz en la India, inició el homenaje con el que se recordó al poeta este domingo en el Palacio de Bellas Artes, a 20 años de su deceso. Fabien Bradou rememoró también su dimensión moral y su postura política. Es la dimensión moral del poeta, ¿no? Esa dignidad que pocos tuvieron en ese 68, entre los funcionarios diplomáticos, pues fue el único. Y también yo no diría videncia, pero la clarividencia política, el análisis que él hizo en ese momento del sistema político mexicano, en especial del PRI, en el logro filantrópico en postdata, lo veíamos hace 2 días, era vigente todavía. Su ausencia es más acuciante en el análisis político, pero bueno, eso es inevitable, ¿no? Y la obra poética es realmente permanente hasta ahora, ¿no?
En el homenaje organizado por la Coordinación Nacional de Literatura de Limba, también participaron Eduardo Matos Moctezuma, Sergio Mondragón, Ricardo Yáñez y Pura López Colomé. El presente es perpetuo. Los montes son de hueso y son de nieve, están aquí desde el principio. El viento acaba de nacer sin edad, como la luz y como el polvo. Pero ante todo, se destacó la fase de poeta de Octavio Paz. Yo veo a Octavio como Buda que dijo, léanme pero tiren mis enseñanzas, ¿no? No me traten de seguirme, háganse ustedes mismos sus juicios y defiéndanlos contra viento y marea, como siempre nos decía a nosotros. Noticias 22, Víctor Gaspar. Claro, siempre hará falta una pluma como la de Octavio Paz para retratar, para escribir, para analizar la realidad y efectivamente, como dice Alberto Ruiz Sánchez, bueno, pues nos queda siempre su poesía. Así es. Momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a ver algo muy interesante, los esfuerzos de América Latina para combatir el VIH-Sida. Volvemos. Continuamos ahora en Noticias 22 con danza, con una personalidad del mundo de la danza. Nos referimos a Tania Pérez Salas, que con un ritual dancístico va a presentar una compañía, una nueva coreografía, que esto inicia los festejos por sus 25 años en los escenarios. Con 2 piezas, un estreno, Religare, y una obra de su repertorio, Macho Man 21, la compañía de danza contemporánea de Tania Pérez Salas celebrará su 25 aniversario en el Palacio de Bellas Artes. Religare habla del presente, de la importancia del presente, es decir, ahora que hablamos de 25 años de trayectoria, de un camino que habla de 25 años como un tiempo de existencia, estoy cuestionando y no solo cuestionando, sino dándole muchísima importancia al presente, a esto que parece que es efímero, pero que forma parte de nuestra vida, el presente, que nosotros no logramos entender qué es. Macho Man es una obra que habla de la violencia per se y de la violencia de género. Hay una parte que tiene una forma de hacernos recordar las muertas de Juárez, hacernos recordar estas pérdidas que de pronto se nos olvidan, porque son imágenes que queremos borrar de nuestra realidad, y creo que a través de la danza se pretende fijarlas de otra manera y hablar de la violencia de otra manera. Con presencia en escenarios y festivales de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, la compañía ahora apunta también a otros horizontes. Siento que estamos adquiriendo una responsabilidad social, una responsabilidad educativa que tal vez en nuestros inicios no habíamos tenido de una forma tan consciente, aunque formábamos parte de ese mundo. Ahora hay proyectos que están dedicados a los niños, a los adolescentes. La presentación por el 25 aniversario de la compañía de Tania Pérez Salas se llevará a cabo los días 16 de junio a las 19 horas y el 17 de junio también a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar. La vida intelectual de Guillermo Rousset Banda es plasmada en un libro que nos lleva por los caminos de la historia de la ciencia, del arte, de la filosofía y, bueno, son algunas de las preocupaciones que tiene. Él en los años 60, 64, 65, inició una crítica de la Revolución Cubana, ¿no? Señalando, bueno, pues las desviaciones que hoy todo el mundo ya conoce de estas cosas. Él fue muy escéptico en cuanto a las posibilidades
de que las revoluciones se dieran en el mundo. Estaba convencido de ellas, pero con escepticismo, ¿no? Fue un hombre que se aventuró a hacer una crítica interna mexicana, porque el énfasis en esa época era mucho la denuncia del imperialismo, el antiimperialismo, y él empezó a decir que no solo el imperialismo era enemigo de los trabajadores mexicanos, sino también el capital mexicano, el capital financiero, el capital burocrático, etc. Traductor, poeta, editor, bibliófilo y militante, Guillermo Rousset Banda es recordado a través de más de una veintena de textos en donde se aborda su vida y obra. Introdujo la poesía de Ezra Pound al país, tradujo la obra de Paul Valéry y René María Rilke, fue amigo de Juan José Arreola, Salvador Novo, Armando Ramírez Domínguez y Raimundo Lira, militó al lado de José Revueltas, Mario Rivera y David Alfaro Siqueiros, formó parte del Partido Comunista Mexicano e incluso se exilió en Europa por 10 años. Desde los principios de los años 50, Guillermo Rousset se haya interesado justamente en verter la obra de Ezra Pound al español. ¿Tradujo a Rilke también? También tradujo Rilke, tiene una obra muy importante de Rilke que es toda la fase de Rilke escrita en francés. Solamente tradujo la mayoría de los poemas, tanto de Pound como de Rilke, pero él tenía toda una teoría poética de la traducción y también de la poesía que le hacía que fuera muy exigente con él mismo, y llegaba un momento en que si él consideraba que un poema no tenía solución, lo dejaba. En el libro Semblanza de Guillermo Rousset Banda, el cual fue presentado en el Palacio de Bellas Artes, los coordinadores de la obra, Gabriela del Vega y Antonio Rousset, ofrecen un extenso panorama de este pensador mexicano. El libro está dividido en unas 5 o 6 partes que abarcan, digamos, los campos más conocidos de Guillermo Rousset, aunque no abordan todos los campos. Una primera parte dedicada al hombre como político, una segunda parte dedicada al recuerdo personal y en la intimidad, que son testimonios de orden afectivo, y una tercera parte dedicada al teórico del arte y el maestro de la poesía, una cuarta parte dedicada a su experiencia carcelaria, que fue muy, muy importante para él. Noticias 22, Alberto Aranda. Continuamos en Noticias 22 entre penumbras y resplandores, porque el artista plástico Hugo Lara explora allí la dualidad de la creación artística. Óleo en tonos oscuros, casi negros, hoja de oro y grafito pulido son los materiales de los que el artista plástico Hugo Lugo se vale para crear una complicidad entre estos, sus texturas y la luz, y así revelar un lado insospechado de la belleza y del pensamiento. El origen de la sombra es una muestra de 18 piezas y 2 esculturas creadas a lo largo de los últimos 3 años. Empecé a utilizar, digamos que la pintura, las mezclas de pintura oscura, porque tampoco es negro, como para tratar a partir de solo la utilización de la textura, crear como hacer como una especie de volúmenes o de texturas que al reflejarse la luz sobre esas texturas tuvieran, se dibujara, digamos, un paisaje, un rastro, un gesto, ¿no? Y estaba buscando como esa cualidad de lo oscuro para construir algún significado. Hugo Lugo explica que en su pintura aparece recurrentemente esta figura humana que, en esta serie, muestra también el lado oscuro de la existencia. De igual modo, admite la influencia literaria de autores como Junichiro Tanizaki a través de su libro El elogio de la sombra, manifiesto de estética japonesa escrito en 1933 y en el cual se reivindica a la sombra como fuente de belleza. No obstante, el creador sinaloense opta por contemplar la luz a través de la hoja de oro. Y en contraste a eso me interesaba trabajar con el oro, con la hoja de oro, porque tenía algunas influencias, ¿no?, de la pintura tradicional, de la pintura colonial, pero también de algunos textos que había estado leyendo sobre Mishima, por ejemplo,
este escritor japonés que tiene esta novela que se llama El Pabellón Dorado, y a partir de ese texto que leí hace 3 años aproximadamente, creo que me despertó el interés por jugar un poquito con estas dualidades, ¿no?, de la luz. El origen de la sombra se exhibe en la Galería Alfredo Guinocchio a partir del 31 de mayo y hasta el 31 de julio de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, continuemos con un tema importante. Médicos de América Latina se reunieron en la capital del país para delinear los principales retos en la prevención y tratamiento contra el virus de inmunodeficiencia humana que afecta a 36.7 millones de personas en todo el mundo. En el 2008, Amaranta Gómez dijo a las cámaras de Canal 22 que la epidemia del VIH se estaba extendiendo a la población indígena, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, y pidió acciones concretas para prevenir y atender los casos ya registrados. Su llamado no fue escuchado, y hoy, a 10 años, durante el Congreso Latina Forum VIH 2018, los especialistas alertaron sobre la situación de los pueblos originarios. Existen distintos pueblos indígenas en el Amazonas, por ejemplo, que tienen prevalencias muy altas y en la mayoría de los países los pueblos indígenas tienen problemas de falta de diagnóstico tardío, alta mortalidad. Entonces, justamente el esfuerzo que requiere nuestra región con sus particularidades, su heterogeneidad, es que tiene que abordarse de una manera específica para cada una de las poblaciones. Por ejemplo, hay experiencia, nosotros lo hemos hecho en Chile, hemos llegado al pueblo mapuche y el pueblo mapuche incorpora junto con su propia medicina tradicional el test del VIH. Organizado por la Fundación Huésped de Argentina y por Censida y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricional Salvador Subirán por parte de México, durante el Congreso se afirmó que no se llegará a las metas comprometidas con ONU-SIDA para el 2020. Cuando llegue el 2020 y los países se tengan que parar, van a tener que ponerse colorados y decir, mire, no llegamos, pero estamos haciendo estos esfuerzos para a la siguiente meta, la del 2030, sí llegar con el SIDA erradicado y con el VIH como una epidemia ya controlada. Que el punto no es tampoco tan alentador, porque lo que analizábamos de las mortalidades por SIDA en Latinoamérica y particularmente en México, se analizó, son mortalidades que han disminuido muy poco en los últimos 10 años. O sea, en presencia, contando con tratamientos altamente efectivos, en la actualidad la gente sigue muriendo de SIDA. En México, el primer caso se dio en 1983 y se han invertido millones para su detección, tratamiento y prevención. Sin embargo, Censida reporta que en el 2016 se tenían 220,000 personas con VIH y se estima que para el 2020 esta cifra aumentará a 250,000. Esto podría aumentar ya que 1 de cada 3 personas con VIH desconoce ser portadora. Además, se calcula que 12,000 casos de nuevas infecciones se dan por año. Esto es, 33 personas adquieren el virus por día. Uno de los grupos más vulnerables no son los hombres que tienen sexo con otros hombres, ni las sexoservidoras, sino los jóvenes. Pero hay una población clave que es la que requiere el mayor esfuerzo, que son los adolescentes y los adultos jóvenes, que es donde la epidemia está aumentando a tasas muy alarmantes. En la actualidad, en Latinoamérica, casi el 50% de las nuevas infecciones se producen en personas menores de 29 años. Entonces, está siendo el grupo más golpeado por la epidemia y ahí es donde hay que implementar definitivamente estrategias operativas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está la falta de información, educación, concientización, prevención. Así es. Y bueno, algo que es muy importante, no solamente en México, sino que estamos hablando de América Latina, que tiene que ver con una educación sexual
porque pareciera que es un tema en el cual se ha avanzado demasiado, pero cuando escuchamos todo esto nos quedan retos mayúsculos y muchas cosas que poner en la mesa de discusión, ¿no? Pues vamos a la pausa por lo pronto, volvemos. Vamos a platicar, Huemansi, sobre un encuentro que nos vas a dar en tu nota todos los detalles, que es muy esperado, que se realiza en muchos países del mundo y México afortunadamente también somos sede de la fiesta de la música. Así es, Laura, amigos. Esto que ocurre venturosamente en nuestro territorio desde este siglo, menos de los 18 años que tenemos en este siglo XXI, pero que ha permitido establecer un vínculo emocionante pese a la temporada de lluvias, tal y como ocurre en ese primoroso verano en Francia, en donde toda la gente sale a la calle. Vamos a ver de qué se trata esto y cuál es la programación para esta ocasión. Desde hace 11 años, la Alianza Francesa organiza la Fiesta de la Música, con la participación de agrupaciones que reflejan la diversidad y riqueza del país. Este año, la Alianza Francesa se une a la Embajada de Francia y el Instituto Francés para América Latina para ofrecer un programa amplio durante 2 días. En las 33 alianzas francesas del país, entonces, la Fiesta de la Música se lleva a las calles y se hace en colaboración con las municipalidades, las secretarías de cultura también. Este año, de forma más importante, son 15 ciudades que van a participar en la Fiesta de la Música con 300 conciertos. Hace mucho tiempo vamos a recibir a una artista francesa que va a hacer un concierto que se llama My Single Liz, su nombre es Liz, y se va a producir en el Chopo el viernes 15 de junio con otras 2 bandas mexicanas. La idea de la Fiesta de la Música es que haya conciertos y músicos que pueden producirse en espacios que sean accesibles y gratuitos para el público. Fueron cerca de 400 agrupaciones que se inscribieron para participar en la Fiesta de la Música, de las cuales poco más de 30 fueron seleccionadas. Pues tuvimos un jurado que fue compuesto por 5 personas. Tuvimos Willy Damage de la revista Marvin, también Estefania Romero, que está crítica de jazz, que nos apoya mucho. Tuvimos una persona de la delegación Cuauhtémoc, Magali Cadena. Tuvimos también Javier Marín del Museo del Chopo. Y la última persona pues fue nosotros de la alianza, que participamos mucho a la selección también. Pues esta invitación esperamos va a permitir a este grupo de darse a conocer mucho más, al igual que los otros grupos que van a tocar en el marco de la Fiesta de la Música, porque también eso es, creo, una de las cosas más importantes de este evento, es de apoyar a los talentos jóvenes de México, ¿no? El programa se dio a conocer en la Casa de Francia, donde se informó que la agrupación independiente Holbox recibió una invitación especial para participar. El concierto inaugural de Lice será el viernes 16 en el Museo Universitario del Chopo a las 18 horas. Posteriormente habrá un concierto con otras agrupaciones en el Teatro Lúcido a las 10 de la noche. Y el sábado 16, desde las 12 horas, habrá conciertos en diversos espacios. Para mayor información, consulte el programa de la página de Facebook de la Fiesta de la Música o en las páginas web de la Alianza Francesa, el IFAL o la Embajada de Francia. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Buena oportunidad para enterarse de lo que está ocurriendo en la actualidad en materia musical. Y bueno, ya lo vieron, esta presencia yo creo que va a ser bastante reveladora. Bueno, pues vamos a otro tipo de escenarios. Un asalto a un microbús en el que viajan un par de enamorados es el punto de partida de la obra La Bala. Es una pieza ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo. No me muevo ni un milímetro. Escucho las papilas del cerdo salivar. La obra convierte lo aparentemente banal en capítulos de filosofía, hace de un cruce de miradas una película de acción y con un engaño de cotidianidad
nos arrincona hasta reflexionar sobre la humanidad. Así se ha expresado el director de escena y dramaturgo David Gaitán a propósito de la obra La Bala. Es una obra sencilla de pocos actores, pero en la que yo pude adentrarme mucho en los procesos internos de los personajes, y en ese sentido para mí fue muy fácil, digamos, yo la tenía ya muy digerida al momento de escribirla, cómo la visualizaba en escena. Entonces en ese sentido fue para mí muy natural el paso al escenario. ¡Tira la bolsa! Disposición a dos frentes, una sencilla plataforma, 5 asientos y 3 sólidos actores, Marisol Osegueda, Gerardo del Razo e Ismael Zanga, recreando en el diseño escénico de Mauricio Asensio un evento tan cotidiano como lo es un asalto en el transporte público. A mí me interesaba específicamente el asalto, este marco de violencia, justo como un ambiente, como algo que rodea a los personajes, un poco como el océano a los peces, ¿no? Pero, sin embargo, al mismo tiempo que se da este ambiente, que se da este marco, adentrarme en los personajes y poder observar sus trayectorias profundamente. Y la violencia justo o el asalto me permitía condensar emocionalmente a estos personajes, ¿no? Tenerlos en un punto muy distinto donde empiezan y donde terminan, debido a que tienen que atravesar pues este acto traumático. El Centro Cultural Helénico produce la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2017. La dramaturgia de La Bala se distingue por su trepidante ritmo narrativo, donde se advierten guiños poéticos, concisas figuras retóricas y un empleo de lenguaje excepcional que cuenta con la virtud de enunciar incidentes desagradables de forma casi cinematográfica. Apenas comprendo que estoy aflojando un poco el brazo de mi rehén cuando ya me está doblando el golpe que su codo encaja en la boca de mi estómago. Los esperamos en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Es la obra La Bala. Estaremos aquí todos los viernes a las 8:30 de la noche. Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y ahora nos vamos con una gustada sección de Noticias 22 Digital que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de? En esta ocasión nos vamos a meter a esa oscuridad que rodea la filosofía de la danza buto. El buto es una manera o una invitación para volver a esta intimidad que tiene, o sea, que no tiene fondo en realidad. No creo que sea un nuevo cuerpo, sino más bien tratar de encontrar todo aquello que nos ha vuelto domesticados en esta sociedad. La danza buto inicia en Japón a finales de los años 50 como un movimiento contracultural muy importante, iniciado por Tatsumi Hijikata. Después también trabaja en colaboración con Kazuo Ono. Una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con la reflexión del cuerpo como un espacio, no solamente desde lo literal o la superficie de la carne, sino la profundidad de la carne, ¿no? O sea, el cuerpo como un territorio vasto de exploración. Este contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sin duda fue uno de los aspectos importantes para empezar la reflexión a través del cuerpo, con esta idea de la bomba atómica, ¿no? La intención tiene que ver con la violencia cotidiana, no con la gran bomba, sino con toda la violencia que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, ese aspecto es uno de los importantes dentro del buto, así como la sexualidad y todo aquello que tiene que ver justo como un rompimiento con lo establecido. El cuerpo entonces se vuelve como esta posibilidad o esta apertura para volver a vivir en la amplitud, ¿no? de las posibilidades que abre el propio cuerpo cuando uno lo habita. No es una danza que, a diferencia de otras técnicas como el contemporáneo o el ballet, sea una repetición de secuencias que uno
hace más o menos virtuosamente, sino más bien es un empujar o un arriesgar al cuerpo del artista escénico a ir a aquello que está necesitando ser expresado dentro de las fibras sensibles de su cuerpo. Yo creo que la improvisación es fundamental. Dentro del buto es lo primero que se empieza a fomentar, ¿no? La improvisación a partir de motivaciones o de pretextos para explorar con el cuerpo y sus posibilidades expresivas. Tiene que ver con una investigación personal, ¿no? Entonces, si no existe una investigación personal o un interés personal para ahondar en una expresión única, entonces probablemente no se trate de buto, ¿no? Esa creo que es una de las cosas fundamentales dentro del buto, de retornar al cuerpo como este espacio revolucionario o radical o extremo o en crisis que puede crear textos múltiples y no solamente desde una visión del sujeto entendido, por ejemplo, desde donde lo nombra Foucault, ¿no? Del sujeto, sino más bien de este romper amarras para ir a esta profundidad del cuerpo. Bueno, pues yo creo que interesante resulta el conocimiento de esta tradición dancística que, pese a lo que uno pudiera pensar, tiene raíces profundas, pero tiene un específico momento en el cual surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Así es, Laura, amigos, ya lo veíamos de qué manera hablar de esto que pareciera algo lejano, pero que también resulta curioso de qué manera esa angustia posguerra que se genera en Japón y que crea toda una generación muy importante de grandes bailarines buto que hemos tenido el gusto de verlos en México en diferentes momentos. Mencionaba la entrevistada hace un momento a Katsuo Ono, pero también está una cantidad enorme de compañías que se derivaron de todas estas agrupaciones que no solamente se presentaron en México, sino que inspiraron también a bailarines mexicanos. Muchos de ellos se fueron a estudiar a Japón. En el Centro Cultural Los Talleres, por ejemplo, ha sido una constante. Con frecuencia se presentan artistas que interpretan esta tradición que en términos históricos no es tan vieja. Así es. Bueno, vamos a otro territorio, nos vamos a Europa Oriental, porque pues en Rusia te puedes imaginar cómo está la situación, los preparativos para ya en unos cuantos días, el 14, arrancar la Copa del Mundo. A ver, ¿cuál es la locura que se debe les estar lleva a viviendo, ¿no? estar un mes recibiendo a gente de todo el orbe? Esto es parte de nuestro recorrido por el mundo. Solo faltan 3 días para que comience el Mundial de Rusia. El país ya está preparado para recibir a los fanáticos que arriben, quienes además de disfrutar de los partidos, también están invitados a gozar de las dosis de arte e historia de la antigua Unión Soviética. Ejemplo de ello es la primera línea del metro que se inauguró en 1935 con estaciones que se asemejan a palacios subterráneos. Las estaciones fueron decoradas con esculturas, bajorrelieves o coloridos mosaicos que representan diferentes aspectos de la vida soviética o episodios históricos famosos, como la Revolución Rusa, el gobierno de Stalin y la Segunda Guerra Mundial. Los visitantes podrán apreciar la estética del lugar mientras recorren Moscú. ¿Apeteces un latte con el rostro de Kim Jong-un? En el In-N-Out Café de Corea del Sur, los comensales pueden beber el rostro del líder norcoreano, quien ha tenido los reflectores tras las amenazas nucleares y la despiadada destrucción de los oponentes. Kim Jong II, dueño del café, dijo crear este producto porque el norcoreano pasó de tener una imagen misteriosa a ser amigable, y aseguró que es adorable cuando sonríe. La compañía HTC anunció que se encuentra desarrollando un teléfono con tecnología de blockchain para Android. El dispositivo se llamará Exodus y funcionará con una billetera universal, hardware que admita a criptomonedas y aplicaciones descentralizadas. Esta tecnología no es nueva. En septiembre, Sirin Labs dio a conocer un teléfono y una PC con motor blockchain que actuarían como billeteras seguras para su fortuna de criptomonedas. Este producto se encuentra en manos de Foxconn, la firma taiwanesa que fabrica iPhones para Apple. No, lo del café, yo creo que no. Hay otras formas también, ¿no? Para otro momento.
Y qué interesante, bueno, ya en Noticias 22 el próximo miércoles tendremos en la sección global con Ileana Rodríguez Santibáñez algunos comentarios y análisis en torno a lo que se está jugando en este momento en el sudeste asiático, la reunión de Trump con el líder norcoreano, así que ya estaremos muy atentos qué pasa después. Eso sí vale la pena y eso sí es serio, ¿no? Y después del G7, que también estuvo bien divertido, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a una muy breve pausa. Vamos a platicar acerca de un personaje, Huemanzin, que ya lo decías al inicio del programa, un personaje errante, un personaje trashumante, padre de un artista muy conocido y querido en México. Así es, se trata de Víctor Serge, que desde el año pasado se ha estado recordando permanentemente a este exiliado. Él es hijo de rusos que se movieron de Rusia cuando nace la Unión Soviética y se van a Francia. Él nace y crece en Francia, escribe en francés, pero lamentablemente no forma parte de la literatura rusa porque escribe en francés, pero tampoco es considerado dentro del contexto de los franceses. Después llega a México ya con un jovencito como hijo, él lo conocemos como Vladi, y Víctor Serge es un gran escritor. Laura, hace unos días, me parece que la semana pasada estaba allí en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde se leyeron varios de sus poemas. No es del todo conocido, pero tenemos ahora la oportunidad y con esta nota la invitación para acercarse más a Víctor Serge. Cuando murió el escritor y poeta Víctor Serge, sus amigos e hijo lo despidieron rodeado de flores. Al llenar la hoja para la inhumación y decir su nacionalidad, el director de la funeraria se negó a que le pusieran la palabra apátrida. Fue su hijo, el pintor Vladi, quien decidió que se escribiera que era español. Así concluyó la vida del escritor ruso, belga, francés Víctor Serge, quien está enterrado en México en el Panteón Francés. Primero, la propia vida de Víctor Serge es en sí misma una aventura que refleja mucho las pasiones y las desilusiones del siglo XX y lo que trajo consigo la Revolución Rusa y sobre todo lo que no trajo consigo, ¿no? Serge se escapó por poquito a los procesos de Moscú, donde, como tú sabes, fallecieron aproximadamente 1.300.000 personas, una cantidad bestial que nos cuesta trabajo imaginarnos, sometidas a un poder tiránico y dictatorial. Nada de lo que hemos visto es verdad, nada de lo que hemos hecho es verdad. Para recordarlo, se realizó una lectura de sus poemas, esto en el marco de la clausura de la exposición Vladi, mitos y alegorías, que se presentó en la celda contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La literatura de Víctor Serge, más allá de las connotaciones políticas, sigue siendo muy conmovedora y muy actual. Sus poemas son muy buenos. El caso Tulayev, Ciudad Ganada, que tradujo al español Tomás Segovia, Las Memorias de un Revolucionario, son libros que siguen leyéndose muy bien y que siguen despertando un enorme interés. Y los tres son libros que tienen lecturas muy actuales, como ocurre con los buenos libros, no pasan de moda. Lo que ocurre es que se nos olvidan las lecciones de la historia y como se nos olvidan, preferimos vivir nuestro entusiasmo sin ninguna crítica, cuando todo lo que representa la literatura y la vida de Víctor Serge tiene que ver con este laberinto de la soledad que consiste en pasar de la ilusión al desengaño una y otra vez. Y eso es una catástrofe que seguimos viviendo y vamos a seguir viviendo. Noticias 22, Alberto Aranda. Llegó a la cartelera de la Cineteca Nacional la película Sin Muertos No Hay Carnaval. Es la película elegida para representar a Ecuador en la entrega de los premios Oscar, la edición anterior. Sin Muertos No Hay Carnaval es una película que se desarrolla en Guayaquil, Ecuador, pero que aborda temas y problemáticas propias de toda Latinoamérica: pobreza, falta de oportunidades, impunidad, pero sobre todo pequeños y grandes actos de corrupción. Yo creo que hay algo muy importante de decir, que es que la maquinaria de la corrupción deja de funcionar si tú quitas piezas claves.
O sea, de alguna forma todo funciona junto, los engranajes tienen que estar pegados los unos a los otros para que toda esa maquinaria funcione. Entonces sí es una reflexión muy apropiada acerca de lo que plantea la película, el que inclusive el personaje más cuestionable, si no tendría quien le siga la corriente, pues no podría actuar de esa forma. Nadie me presta la plata mientras la tierra está invadida. Voy a estudiar el tema y quizá pueda ayudarlo por un porcentaje. Usted sabe que la plata cuesta plata. El filme tiene 3 líneas argumentales. Todas parten sobre la disputa de un pedazo de tierra. Por un lado tenemos a un grupo de invasores que se han asentado en el terreno ilegalmente. Por el otro lado están los dueños del lugar que buscan vender la propiedad, pero antes tienen que echar a los paracaidistas. En medio de estos dos está un poco confiable abogado que saca ventaja de la situación. No está sucediendo absolutamente nada que te competa a ti. Nada. ¿Quieres recuperar tu tierra? Nosotros estamos en el camino como de encontrar la manera de acabar con la impunidad, de acabar sobre todo con el miedo tan grande que nos provoca el hecho de saber que podemos ser castigados por intentar hacer lo correcto. Esta es de las películas que nos reflejan lo que tenemos que cambiar. Y es hacer más consciente una problemática, ¿no?, que está en nuestros países. Y una ciudadanía consciente es lo que realmente se necesita. Sin muertos no hay carnaval es una película que logra retratar de manera efectiva una realidad descarnada, cruda y hostil, una realidad que se ha vuelto cotidiana en nuestro país. Están en camino, presidente. En cualquier momento están aquí. Noticias 22, Julio López. Bueno, verdaderamente es una película muy, muy recomendable. Ojalá no pierdan la oportunidad para verla. Y también este es un director muy interesante, un trabajo que hay que seguirlo. Ahora vamos con otra cosa. El proyecto Neotrópico, con el cual el artista Gerardo Suter explora las narrativas del desplazamiento, derivó en una memoria viva que trasciende a la exhibición temporal. El artista y fotógrafo Gerardo Suter y el curador e investigador Jorge Laferla presentaron su publicación Neotrópico, Caja Negra y otros microrrelatos. Y la publicación, que en realidad estaba planificada para hacer otra cosa, se convirtió en un libro, catálogo y obra autoral. O sea, es un libro que diseñé yo, ¿sí?, en 2 bloques, un bloque que contiene una parte un poquitito más teórica, que es un texto de la directora del Laboratorio Arte Alameda, Tania Edo, un texto del curador, Jorge Laferla, y un texto mío del proyecto, situando un poco el proyecto desde mi perspectiva. Eso es, digamos, es uno de los cuerpos de la publicación. Y el otro es, yo lo llamaría un libro de libros. Es un trabajo resultado del proceso de pensamiento, montaje, curaduría y archivo de la exposición Neotrópico, que considera las maneras de transmitir en toda su dimensión como parte de un proyecto de largo aliento. Entonces, de alguna manera el proyecto pone en evidencia una constante desde el siglo XVI hasta nuestros días, que ha tenido sus variantes, ¿no?, pero el desplazamiento forzado, ¿no?, de un número altísimo de seres humanos, pues ha sido una constante desde la colonia, ¿no? Interesante y relevante que desde la óptica del arte se vuelva la mirada hacia el tema. A mí lo que me interesaba era no solo utilizar algo de la fotografía que yo había hecho, sino que trabajar desde el campo de las imágenes, de alguna manera recuperando estas imágenes que están en los medios y volviendo a contar una historia a partir de esas imágenes. Yo creo que el trabajo artístico, si se puede llamar, es el aproximarse a un problema específico, a un tema específico, desde un campo que no es el de la antropología, no es el de la política o de la economía, ¿no?, sino desde el arte. Neotrópico, singular título para un proyecto sobre migración y desplazamiento.
El título Neotrópico fue una coincidencia. Una vez estaba manejando, estaba oyendo un programa de radio y estaba oyendo una entrevista con unos biólogos, y los biólogos hablaban de que existe una categorización nueva en la biología que es el neotrópico, y que abarca justamente desde gran parte de México hasta la Patagonia. Por alguna razón ellos deciden llamar a todo esto neotrópico, y cuando yo estaba trabajando en el proyecto, fue un nombre como anillo al dedo, ¿no? para titular el proyecto, ¿no? Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Y ya nos vamos a hacer con música el 154 aniversario de Richard Strauss. Así es, Laura, y nos vamos a despedir con las últimas canciones que escribió este compositor, interpretadas por una extraordinaria cantante que pues le ha dado la vuelta al mundo, y cuando vean las transmisiones del Metropolitan Opera House que están ahí en el lunario del Auditorio Nacional, a veces también ella participa ahí como entrevistadora. Como entrevistadora, ahí tras bambalinas, René Fleming, soprano célebre, y efectivamente una mujer con enorme carisma también para promover esta manifestación artística, la ópera. Disfruten de estas canciones. Hasta mañana, muy buenas noches, gracias. Buenas noches.